Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro Ven, sígueme con la familia Zurita. Y en esta ocasión estamos muy contentos porque vamos a hablar de Hechos de los Apóstoles, que habla de Pedro y cómo fue llamado a ser testigo de Cristo. Papá, ¿qué tienes? ¿Y por qué estamos en este lugar tan lindo? Esta es una invitación justamente a este club de los principales. ¿Principal qué? No sé, pero suena como algo muy importante. ¿Y qué dice la invitación? No lo he leído. A ver. Dice, bienvenidos, invitados a ser parte de este club, la familia Zurita. ¡Qué genial! Si tan solo deja de ser testigos de Cristo y de hacer Ven, sígueme. No vamos a poder hacer más Ven, sígueme. Pero papá, es más importante el Ven, sígueme y ser testigos de Cristo. Bueno, sí, es cierto. Es más importante ser testigo de Cristo, tiene razón. ¿Y qué más dice? A unos regalos que nos van a dar, dice que si no hacemos caso, nos van a dar almohadas y azos. ¿Y qué? Aquí dice almohadas y azos. ¡Dice almohadazo! ¡Almohadazo! ¿Cómo almohadazo? ¿Qué? ¡Almohadazo! No importa. Igual nomás vamos a ser testigos de Cristo. ¿Y qué más dice? Nada. Pero lo importante aquí que aprendemos que no importan los obstáculos, siempre tenemos que ser testigos de Cristo. Y vamos a tener que quedarnos con el regalo de consuelo que aquí dice. Dice que nos van a dar peluches y azos. A ver. Peluches. Dice peluchazo. ¿Cómo que peluchazo? No, uy, está chiquitito. No, vamos a ver, Ven, sigue mejor. Vamos a ver, sígueme. 40 días habían pasado desde la gloriosa resurrección de Cristo. 40 días en que Cristo había instruido a sus apóstoles. 40 días que debiesen haber sido extraordinarios para aquellos hombres y mujeres que pudieron disfrutar de la presencia del Salvador glorificado. Pero todo esto estaba por cambiar. Era la última vez que se reunían y las últimas palabras que Cristo les pronunciaba. Les prometía que pronto sería el momento en que serían bautizados con el Espíritu Santo y les dejó una sagrada comisión. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Todos miraban al cielo mientras partía el Salvador de la humanidad, dejando la sagrada misión a los apóstoles de ser sus testigos. Debe haber sido una mezcla de emociones mientras veían alejarse a su maestro. Entonces, 2 varones de blanco se pusieron junto a ellos para llenarlos de esperanza. Los que también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros arriba al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Con la promesa de que Cristo volvería, era el momento de establecer su iglesia. Cristo lo había organizado al llamar apóstoles y luego de su ascensión, esto aún permanecería. Pedro había quedado para presidirla en nombre de Jesús y por medio de revelación. Esto se llevaba a cabo. Lo primero que hicieron fue llamar a un 12º apóstol en reemplazo de Judas. Y por medio de la oración y revelación, el elegido fue Matías. Alrededor de 10 días luego de la ascensión de Cristo, llegó la fiesta de Pentecostés. Y estando todos reunidos, se cumplió lo que Cristo les prometió. Un viento recio sopló desde el cielo y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, dones del Espíritu empezaron a manifestarse sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. En aquella fiesta habían venido personas de muchas nacionalidades con idiomas diferentes, los cuales se asombraron al ver que aquellos seguidores de Cristo hablaban en sus respectivos lenguajes, mientras que otros solo decían que estaban ebrios. Fue en ese momento que Pedro, en su calidad de apóstol y líder de la iglesia, con poder y autoridad, testificó de Cristo de una forma tan potente que aquellos que estaban presentes no pudieron evitar sentir en sus corazones la influencia del Espíritu, que les confirmaba la veracidad de sus palabras. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. El camino que Pedro les enseñó es clave para ser más semejante a Cristo. Los primeros principios y ordenanzas del Evangelio lo son. Tener fe para arrepentimiento manifestado en el convenio bautismal para luego recibir el don del Espíritu Santo. Ese es el mismo camino que hoy debemos seguir para seguir a Cristo. Pero ese camino no termina allí, sino que debemos avanzar por él y seguir perfeccionándonos. El elder D.L.G. Renlund enseñó: podemos ser perfeccionados al confiar en la doctrina de Cristo de manera reiterada y continua, ejercitar fe en Él, arrepentirnos, participar de la Santa Cena para renovar los convenios y las bendiciones del bautismo y recibir el Espíritu Santo como compañero constante en mayor medida. Al hacerlo, llegamos a ser más como Cristo y somos capaces de perseverar hasta el fin, con todo lo que ello implica. En aquel día de Pentecostés, se unieron a la iglesia bautizándose en nombre de Cristo unas 3,000 almas. Y estaban todos juntos y tenían todo en común. Debió haber sido un cuadro maravilloso, pero no fue lo único maravilloso que aconteció. Mientras Pedro y Juan subían al templo, vieron a un hombre cojo de nacimiento y bien conocido por todos, quien le solicitó limosna a aquellos apóstoles del Señor. Ellos, al verle con ternura en sus corazones, le dijeron: míranos. Él estaba atento para ver qué le darían. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Aquel hombre esperaba dinero, pero el Señor, por medio de sus apóstoles, tenía algo aún más maravilloso que darle: su sanidad. Su alegría no se podía esconder mientras saltaba y alababa al Señor. Todos los que vieron aquella escena quedaron impactados. Entonces Pedro aprovechó de enseñarles para lograr una sanación aún más importante, la del alma. Y con gran poder y con un espíritu de profecía les decía: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Hay que notar que estas palabras están llenas de doctrina, en donde Pedro profetizó de una restauración de todas las cosas en preparación a la segunda venida. Restauración que ya ha dado comienzo, de la cual tú y yo podemos ser parte. Cuando ésta sea completa, Cristo regresará y comenzará el tiempo de refrigerio, conocido como el milenio, donde el mismo Jesús, el Cristo, reinará sobre la tierra. Pero no quiero andar tanto en esto, porque esos cambios que pasarán lo harán con toda seguridad. Pero Pedro abogaba por un cambio individual que depende de nosotros que pase. Un cambio en nuestro corazón, arrepentidos y convertidos, y así estaremos preparados para disfrutar aquel día. Pero por mandato de los principales sacerdotes y en particular de los saduceos, quienes no creían en la resurrección, soldados arrestaron a Pedro y a Juan. Sin embargo, el impacto de las palabras de Pedro ya había causado un impacto tan grande que unos 5,000 personas más creyeron en él. Al día siguiente, aquellos sacerdotes, entre los que se encontraba Anás y Caifás, increparon a los prisioneros. Y el mismo Pedro, que con anterioridad se había sentido intimidado con la declaración de una criada al grado de negar a Cristo, hablaba con intrepidez y gran valentía y lleno del Espíritu Santo, y le decía: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todos quedaron atónitos. No podían creer que eran los mismos hombres iletrados que seguían a Cristo y no sabían qué hacer. No podían negar el milagro de la sanación de aquel hombre cojo que todos conocían. Así que solo lo amenazaron.
mandándoles que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Cristo. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y los dejaron ir. Fue así como la iglesia crecía de una manera increíble en número y unidad. Y no solo eso, sino que las obras de los apóstoles, en particular de Pedro, fueron maravillosas, a tal punto que traían a sus enfermos en sus camas y lechos para que cuando pasara Pedro, aunque sea su sombra, los tocase, para así ser sanados. Aún de las ciudades vecinas venían multitudes trayendo enfermos y atormentados, y los milagros se multiplicaban, así como los celos de los saduceos y los principales sacerdotes, quienes nuevamente mandaron apresar a los apóstoles. Pero, estando en la cárcel, un ángel del Señor les abrió la puerta, mandándoles ir a predicar al templo, y valientemente así lo hicieron. Asombrados debieron quedar los principales sacerdotes cuando, al mandar a buscar a los prisioneros, los oficiales le dijeron que no solo no estaba allí, sino que estaban en el templo enseñando. Nuevamente los fueron a buscar para increparlos el por qué no les habían hecho caso. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Molestos y confundidos no sabían qué hacer ante aquel poderoso testimonio, y consultaron a uno de los más connotados sacerdotes, quien les dijo sabiamente que si aquello era obra de hombres, se desvanecería, pero si era de Dios, nada podría destruirlo y ellos estarían luchando contra Dios. Aquel era Gamaliel, conocido maestro y sacerdote, que entre sus alumnos se encontraba un hombre llamado Saulo de Tarso, posteriormente conocido como Pablo. Lo único que se atrevieron a hacer en contra de los apóstoles fue castigarlos fuertemente con azotes, pero esto estuvo lejos de amedrentarlos. Y ellos partieron de delante del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nunca se apartó de su mente y corazón aquella comisión de ser testigos de Cristo, y con toda valentía enfrentaron toda oposición, porque sabían que valía la pena, porque estaban estableciendo el reino de Dios para la salvación de todo el género humano, que fue la misma razón por la que Cristo padeció y resucitó. Todos aquellos que sentimos que esto es verdad, debemos seguir el mismo consejo de Pedro y arrepentirnos y bautizarnos y recibir el Espíritu Santo. Y si ya lo hemos hecho, debemos cumplir con nuestra parte del convenio, lo que incluye, así como Pedro, el ser testigo de Cristo en todas las cosas, en todo tiempo y en todo lugar, para que un día con Cristo podamos estar. Sigamos estudiando Ven, Sígueme. Muy bien, queridos hermanos, ahora viene la sección que a muchos les gusta, la de la Sofía Pregunta. Pero antes y como siempre, queremos agradecerle por sus comentarios, de verdad los apreciamos y les invitamos a que sigan haciéndolo. También les invitamos a que sean parte de nuestro grupo de Facebook de Ven, Sígueme con David Zurita. Allí podrán encontrar las escrituras y las citas que leímos durante la clase, para que las tome y las comparta con todos. Y también les invitamos a que bajen la aplicación de Scripture Plus. Es completamente gratuita, es su complemento perfecto de sus estudios de las escrituras y allí también pueden encontrarnos. Ahora sí, vamos con el comentario de la semana pasada. Vamos a leer un comentario de nuestra querida hermanita Ana María Palma. Para poder demostrarle mi amor a mi Salvador, debo obedecer sus mandamientos, hacerme instrumento en sus manos, servir, en pocas palabras, asemejarme a Él. Muy bien, querida hermana Ana María, tiene toda la razón, y eso tiene que ver con ser testigo de Cristo, lo cual tiene mucho que ver a su vez con la pregunta de esta semana. ¿Cómo podemos ser testigos de Cristo? Escribe en los comentarios, también denle like y suscríbanse al canal.
y también compartan este mensaje con todos para que entre todos aprendamos más del Evangelio. ¡Chao!